El tema que nos vamos a centrar ahora es en lo obvio y lo evidente. ¿Qué es lo obvio y qué es lo evidente? ¿Y por qué? Porque consideramos que es una de las 4 fuentes de conocimiento del derecho. Ya hemos visto cómo conocemos en general las cosas. Pregunta. Entonces, la respuesta, uno puede decir, pues a través de los sentidos, a través del primer razonar, a través después de razonamientos más complejos. Observen a un niño, cómo desde que nace, ¿qué es lo que hace? Abre los ojos al mundo y uno se encuentra que son totalmente curvos, todavía no acierta nada, no distingue nada y más bien tiene una sensación de caos por ahí y no entiende nada. Después, en un momento dado, ya une las 2 pupilas y encuentra a mamá, Y entonces no sabe todavía qué es mamá ni nada de todo esto, pero hay algo ahí que es agradable, que parece que me ayuda, etcétera, que si me quejo responde y responde bien. Bien. Y así va formando poco a poco los primeros conceptos, las primeras cosas, las primeras ideas. Después, cuando ya tiene en cuenta que eso es algo que es distinto de mí, de que eso que parece así es mi mano, ¿sí? Hasta que descubre su mano, va formando los primeros conceptos por simple aprehensión, quizás sin lenguaje. Ya más tarde, meses más tarde, asociará esas cosas que aprende con los primeros conceptos. Y después unirá un concepto con otro y esa cosa que es agradable, justo es mamá es buena, y comienza a desarrollar los primeros juicios, las primeras ideas, Un juicio es una composición de 2 conceptos. A es B, mamá es buena, y se le va diciendo al niño en el carro, cuando pasan los árboles, ¿eso cómo se llama? Árbol, y va diciendo, y va asociando las palabras a esas primeras aprehensiones que tiene del conocimiento. Eso verde, esbelto, espigado, eso es árbol. Así nace el conocimiento. Y es interesante observar eso, que hay capas del conocimiento. Hay cosas más estructuradas y otras cosas más simples. Desde luego, la teoría de la relatividad uno no la aprende en las primeras etapas de su vida, ni mucho menos. Al contrario, hace falta un esfuerzo intelectual para entender y asociar muchos conceptos y después hacer de un procedimiento muy largo llegar a la fórmula de la relatividad de Einstein. Con lo cual, vemos que hay un conocimiento más primario, más directo, más asociado a los sentidos, más evidente, que otro que está más profundo, más difícil de desentrañar, más complejo, menos claro, al menos para la mayoría de personas. ¿Cómo conoce la gente el derecho? Volvemos a la pregunta. Entonces, la gente no solo conoce el derecho por lo que le enseñan en la universidad. ¿Cuántos funcionarios públicos conocemos que ejercen de abogados prácticamente sin haber pasado por la facultad de leyes, Y conocen algo de derecho? Sí. Realmente captan la realidad, captan que alguna cosa es justa y sentencian. Esto se debe de hacer, esto no se debe de hacer porque no es justo, porque no es constitucional o por cualquier otra razón que hayamos visto. Entonces, ¿puede uno captar el derecho por la experiencia? Una persona que ha hecho mal y que la han llevado a la cárcel, pues puede captar que eso está mal o ha escarmentado en una cabeza ajena, o porque lo ha estudiado en las facultades de leyes, como lo estamos haciendo ahora. No estamos estudiando qué es derecho aquí en concreto para todas las personas, o porque le ha venido por evidencia. Hay cosas que no necesitan mucho razonamiento. Hay cosas que no necesitan haber estudiado 4, 5, 6 años de leyes para saber que son justas, que son injustas, legítimas y ilegítimas.
Matar al inocente está mal en todos los lugares del mundo y uno lo capta instantáneamente. Matar al inocente no es una cosa que haya que razonar mucho. Son como esas primeras verdades que caen en las capas del conocimiento. La vida se tiene por un gran valor y destruirla sin motivo alguno no es justo, no es legítimo, no es lícito. Estos son una parte del derecho evidente. Y lo que es interesante es también que todo ese conocimiento que viene después en las facultades de leyes se construye a base de un conocimiento anterior. Volvamos a los niños. Un niño de 2 años no puede conocer toda la teoría de la relatividad. Le supera por todos lados. Pero el que ya ha hecho la carrera de ingeniería y conoce la teoría de la relatividad, para conocerla ha tenido que acudir a varios conceptos que aprendió en esa primera etapa del pensamiento. Que las cosas existen, que yo no soy él, que hay una distancia, que hay un tiempo. Todas estas cosas son conocimientos evidentes en los que se ancla todo el conocimiento posterior. Es importantísimo entonces conocer en derecho qué es lo evidente. Es tan importante que se han creado incluso escuelas para definir con el mayor grado de precisión posible, según algunos, o para definir simplemente, según otros, las palabras. Hay una escuela en el derecho anglosajón que es el Labeling Approach, la aproximación de cómo etiquetar cada cosa en el derecho. Y aquí hay una aproximación justa y una aproximación extrema, totalmente extrema. Los más extremos dicen que en el fondo todo el derecho son palabras y las palabras son etiquetas y las etiquetas uno lo pone a lo que quiera. Con lo cual sería asesino el que diga la ley que es asesino, el que pone la etiqueta. Sería asesinato, por ejemplo, el aborto, sí, la ley dice que abortar está penado y es delito. No sería si no lo dice, justamente todo lo contrario. Todo lo contrario, es decir, lo que diga la etiqueta, eso es. Y bien, efectivamente, da en el clavo esta escuela en que efectivamente la definición de las palabras es importantísima para el derecho y ayudará a definir al mismo derecho. Si hay una buena definición, habrá una buena de una palabra, habrá una buena definición del derecho en sí mismo. Si es mala, será justamente todo lo contrario. No dará con lo justo, no dará con lo que es realmente legítimo, no dará con lo que se acomoda a la realidad. Entonces, aquí viene el problema del evidente. Lo evidente es algo crucial para el derecho, para el conocimiento del derecho. Hay que partir de lo evidente. No se construye el conocimiento jurídico si no se parte de lo evidente. Primera idea. Todo lo que después aprendamos en las facultades de leyes y todas las ficciones jurídicas y todo lo que se quiera, instituciones del derecho civil, comercial, dependen de esos primeros conceptos, de esas primeras ideas, de esas verdades evidentes. Y de hecho, si se cambia lo evidente, como hemos visto en la escuela del Labeling Approach, todo lo posterior cambiará. ¿Qué es lo evidente entonces? Siendo tan importante, hemos de preguntarnos, ¿qué es lo evidente? Y no es una pregunta fácil. Tengo un artículo donde hablo de más de 100 métodos de investigación en el derecho. Y en ninguno de esos 100 métodos que me esforcé en buscar cómo se está investigando el derecho, se habla de la evidencia, se la toma en cuenta. La evidencia es una cosa que lastimosamente por historia se ha ido perdiendo. Haremos una breve mención histórica de cómo se ha tratado la evidencia en el mundo de la filosofía y en el mundo del derecho, para después ya reflexionar y ver cómo debe de ser tratada ya en el mundo del derecho. Entonces, la reflexión histórica, el recuerdo histórico de esto es el siguiente.
un poco como se los conté, como esa forma de aprender de los menores, que primero captan unas sensaciones y van componiendo y van uniendo y van creando y después lo asocian a una palabra y todo eso, es como se ha entendido lo evidente en el mundo griego. Aristóteles, hasta Santo Tomás de Aquino y otros muchos entienden el conocimiento de manera realista. Conocemos a partir de las cosas. Primero hay que estar a las cosas. Primero hay que ir a las cosas, entenderlas lo mejor posible, mirar las cosas y de ahí sacar a todo el conocimiento. Las cosas existen, confiamos en que las cosas existen. Muy distinto fue el giro que tomó la modernidad en el tema del conocimiento. El padre de la modernidad, René Descartes, sospechó del conocimiento. Dijo, podría ser que todas estas cosas que tenemos alrededor sean fruto del engaño de un demonio que tenemos al lado. Con lo cual no hay que dar las cosas por supuestas. Hay que entenderlo a Descartes. En el mundo en que vivía había tal caos de ideas, tanta pugna política, tanta contradicción entre los pareceres de uno y otro, que entonces dijo, el único terreno en la ciencia donde hay seguridad es las matemáticas. Hemos de copiar el mismo método de las matemáticas. ¿Cuál era el mismo método de las matemáticas? Pues, según Descartes, distinguir, dudar de todo y solo ir a aquellas ideas y partir de ellas que son claras y distintas, que son inconcusas, que son indubitables, ¿no? La duda metódica, ese es el método de Descartes, dudaba de todo, salvo de lo que fuera claro y distinto. ¿Qué era claro y distinto para René Descartes? Entonces, si todo podía ser fruto del engaño, si las cosas que están afuera no deberíamos de confiar que existían, lo único que puedo confiar es que yo existo, ¿no? Pienso, luego existo, el cogito ergo sum. Lo único que no podía dudar es que pensaba, y que como pensaba, existía. Y como existía, pues después ya viene otra cosa que no se dice tan fácilmente, pienso, luego existo, se dice. Pero después dice, como yo existo y yo no soy la causa de mí mismo, Dios tiene que existir y Dios tiene que haberme causado. Y como Dios existe y no me puede engañar, todo el mundo existe. René Descartes quería sacar de su primera idea, el cogito ergo sum, todas las ciencias, el derecho, las matemáticas, todo, la física, todo. Una empresa imposible que nadie más le siguió de la manera que lo hizo. Después otros intentaron hacer algo parecido. Pero no lo logró, desde luego, no lo logró. Y aparte es absurdo sacar de la inteligencia, de ese razonamiento primero que él decía, la existencia de Dios. Es decir, de los razonamientos que hagamos, por más que hagamos, solo salen más razones. No sale un Dios, y menos sale un mundo físico que se puede, con madera que se puede quebrar. No sale, como decían los clásicos, ¿no? El fuego en la inteligencia no calienta, ¿sí? Es una idea el fuego en la inteligencia. El frío en la inteligencia tampoco enfría, ¿sí? Entonces, ese era el error de Descartes. Y aparte, es verdad que hay que dudar, con una cierta duda, si las cosas que tenemos fuera son verdaderas o son un engaño. Pero para poder dudar, necesitamos todo un conocimiento previo. Todas esas primeras capas del conocimiento tienen que haber caído antes, lo que decíamos antes, ¿no? El conocimiento se construye por capas. Para poder formular el cogito ergo sum, hace falta primero tener el conocimiento de esas tres palabras. Pienso, de pensar. ¿Qué es pensar, no? Al menos una noción general. Luego, el antes y el después. Es una noción que viene por evidencia. Y existo. La misma existencia también es un conocimiento evidente. Con lo cual, René Descartes, en su empresa, abocó al imposible. No pudo sacar de esto, tuvo que partir justamente de lo que no quería partir, de que las cosas existen, de que hay conocimientos previos que hemos de dar por supuesto. Después de tener todas esas primeras capas del conocimiento que surgen por evidencia, se puede formular, pienso luego existe, y muchas otras razones. ¿Estamos hasta ahí? Descartes.
El problema con Descartes en la historia es que hizo que el problema crítico del conocimiento sea el primer problema de la filosofía. La modernidad, a partir de Descartes, no seguirá Descartes en muchas cosas, pero sí le seguirá en que hay que dudar primero de todo, hay que dudar que las cosas existen y hay que ver cómo llegan y todo esto, ¿no? Podemos pasar por muchos filósofos, vamos hasta el final de la modernidad, algunos ponen a Kant al final, y entonces para Kant el mundo un poco venía a ser un poco lo mismo, ¿no? El mundo es inalcanzable, no sabemos si realmente el noumeno, como le decía, ¿no? Si el universo en sí se puede conocer. Lo único que yo estoy cierto es que yo he recibido unas sensaciones. El caos que está afuera es inalcanzable. Alguna noticia me da a la punta de mis dedos que después la convierten en electricidad, que después se componen en intelecto. Entonces, eso que es afuera, lluvioso o sea como sea, yo nunca lo sé. Dentro de mí es una sensación de frío y ni sé cuánto, en el fondo un poco de electricidad en el cerebro. Es verdad que las cosas no son igual afuera que dentro de mí, pero no es verdad que sea un caos inalcanzable, ¿sí? Y que lo único que yo pueda percibir son los fenómenos, las cosas como yo las siento. La idea de Kant será extremada, llegaremos hasta Fichte, y el ficcionalismo posterior también, ¿no? Que ya es un extremo todavía más, que dirá que nosotros no conocemos ni siquiera, no hace falta que el universo exista, yo puedo conocer todo a través de lo que siento. Es decir, si yo con mis fenómenos puedo elaborar toda la ciencia, aunque el universo no existiera, ya no hace falta que la cosa exista, que el cosmos exista, ¿no? Y esto es un problema de primera magnitud para el derecho, para la moral, para todo esto. Porque si ya el derecho, la moral y todo esto no se pueden fundamentar en la realidad, con un fuego que quema y con un frío que hace que uno tenga frío y que vaya a abrigarse, cosa que lo entendemos muy bien esta tarde. Entonces todo está dentro de la razón, todo son puras ideas. Piensen ustedes, una moral que no tiene asiento en la realidad, ¿en qué se fundamenta? Volvemos a Kant. ¿Qué decía Kant? Kant decía que la moral debía de fundamentarse en esa máxima que decía, tengo que hacer las cosas del modo en que yo esté más orgulloso de mí mismo, de la forma en que esté lo mejor hecho posible, pero según mis criterios, según mi manera de ver el mundo. Claro, no había una naturaleza que justificara de manera fuerte cuáles son los fines del ser humano, ¿no? Ya lo veremos más adelante, el tema de los fines, si tienen algo que ver con la naturaleza. Pero en Kant es la única solución posible. No se plantea lo de la naturaleza, porque la naturaleza es inalcanzable. La moral kantiana, y después los neokantianos le extremarán eso, y además los juristas tomarán todo eso de Kant y dirán, ¿en qué se basa el derecho? Pues en lo que cada sociedad se ha planteado. Estamos ya en el relativismo del siglo XX. Es decir, ¿cuáles son las normas que deben de instaurarse en una sociedad? Pues lo que cada sociedad quiera. Es Kant en el fondo. Ya no hace falta estudiar, a ver, la naturaleza humana sexuada, que tiene ojos, que tiene un olfato, que tiene una inteligencia. Quizás la inteligencia y el olfato nos tenga que decir algo, nos dé un dato de los fines del hombre. Pero no, como ya eso se ha vuelto inalcanzable, se le pone solo el fin dentro de la inteligencia y que cada uno piense lo que quiera. Estamos ya en el relativismo del siglo XX. Un relativismo que ha tratado de ser combatido de alguna forma por los fenomenólogos. Edmund Husserl tenía la consigna, la vuelta a las cosas. ¿Saben qué? Volvamos al mundo como está afuera, tratemos de llegar a él. La filosofía se ha alejado mucho de eso, ¿no? Heidegger también tiene este libro, ¿no? De ser y tiempo, el olvido del ser. Él protesta porque se ha olvidado la gente de conocer el ser, las cosas en sí mismas y todo esto. Otra cosa es que haya logrado alcanzar el ser de nuevo, Heidegger, ¿no? Algo alcanzó, pero
pero la queja es válida. La filosofía se olvidó de esto. El método fenomenológico es quizás el mayor rescate de lo evidente en el mundo de la filosofía y algo después también en el mundo del derecho. El método jurídico es muy fenomenológico, va a los fenómenos. Esto tendría que explicar más cosas, pero no me va a dar tiempo. Hace falta volver a las cosas, como decía Husserl. Hace falta volver a las verdades más evidentes y construir sobre ellas todo el conocimiento jurídico. Por eso, ¿en qué consiste el método fenomenológico? 2 líneas, nada más. Es fijarse en las cosas mediante el epogé, sacando todos los prejuicios, todos los conceptos, todas las ideas, las ideologías, lo que aprendimos en clase, lo que nos dijo nuestra familia sobre el tema, y fríamente tratar de verla lo más desprovisto de cualquier otro concepto y ir describiendo qué sucede, ¿no? Y entonces uno comienza a describir, ¿no? La amistad es estar uno con otro, es verse y apoyar un solo proyecto y tantas otras cosas, sin tomar en cuenta a los demás lo que los filósofos han dicho esto. Es un método válido para ciertas cosas, para adquirir ciertas cosas de la esencia. Sin embargo, se le escapan muchas otras cosas. Se le escapan muchos accidentes y desde luego se le escapa la existencia misma. Según la fenomenología de Husserl, ahora estoy utilizando un lenguaje filosófico un poco complicado para gente de derecho, la fenomenología solo puede alcanzar la esencia eidética, y es más complicado eso. La esencia, lo que aparece, el aparecerse de las cosas, pero el hecho de que existan ya no lo alcanza la fenomenología. No voy a profundizar en la fenomenología de Husserl ni en los posteriores desarrollos, simplemente digo que es un buen esfuerzo de volver a las cosas evidentes. Esta fenomenología no alcanzaba la existencia en sí misma de las cosas, ni menos el acto de ser, que son las cosas más profundas de las cosas. De esas hablaremos en esta clase también más adelante. Pero sí alcanzaba otras cosas. Bien. Entendido el problema en la filosofía de la evidencia, el mundo del derecho son 50, 100 años más tarde de lo que dicen los filósofos. Vamos por los mismos caminos, pero 50, 100 años más tarde. Y ha pasado lo mismo. ¿Dónde está la filosofía del derecho hoy en día? ¿Dónde tiene su apogeo? ¿Qué es lo que se está estudiando? Pues mucha gente, los analíticos, estudian solo el lenguaje, como les decían, solo el lenguaje, como si no tuviera nada que ver con la realidad. Estos son los analíticos del derecho. Y entonces uno les hace una serie de silogismos y de principios, contraprincipios, y te vas... Parece lenguaje de computación eso. Ferrajoli tiene unos libros y que nadie ha leído, gordísimos, de los principios de los derechos, como les decía, ¿no? Bien, esto era una queja que tenían filósofos muy buenos, muy buenos de primera línea, hace poco en un almuerzo que tuve con ellos, españoles, argentinos, que bien, nadie se ha leído esto. Quizás nadie es un extremo, pero bueno, pocos se han leído esto. ¿Qué más? Los filósofos analíticos ya hemos visto. La argumentación jurídica, Atienza, Alexi y muchos otros, dicen que el derecho es argumentar. Y ciertamente hay argumentación en el derecho. Yo, como juez, tengo que argumentar por qué estoy dándole la razón a este y no a este. Los abogados tienen que argumentar que mi cliente está limpio de culpa, o que el otro es el culpable, etc. Pero no es algo más que argumentar. Antes de argumentar, antes de ese discurso racional, tiene que estar lo evidente. Todo el discurso parte, decíamos, de lo evidente. El discurso son unas capas más adelantadas del conocimiento, de las verdades evidentes. ¿Me siguieron hasta ahí? Bien, con lo cual hace falta volver a lo evidente. Y si se perdió en la filosofía, pues en el derecho también se ha perdido. El justnaturalismo
Dentro del justnaturalismo hay muchas corrientes, alguna más moralista y basada en las costumbres de la sociedad. Estamos en los neokantianos. Dime. A ver, no entendí esa parte de una verdad evidente. ¿Cuál sería una verdad evidente? Esa es la pregunta a la que estamos arribando poco a poco y que voy a explicar en 5 minutos. Bien. Si es que la batería de la cámara me da. No sé. Cuando se pare el rojo me dices, porque habría que grabar de nuevo y hasta que... Entonces, contestando un poco a tu pregunta, un poco nada más, porque la iremos contestando más. Es decir, lo evidente se ha puesto en total tela de duda estos siglos, estos 2 últimos siglos, sobre todo desde la modernidad, pero sobre todo estos 2 últimos donde ya se abrió todo el relativismo, donde todo y nada vale. En derecho, como hay la protesta de algunos, no, todo puede ser de derecho. Esto es, no lo dijo así de claro Kelsen, pero más o menos al final de su vida, sobre todo en una obra póstuma de Kelsen. ¿Sí? Porque ya no tiene bases en lo evidente, en la realidad, no se parte de las cosas más básicas. Entonces, ¿cómo definir qué es lo evidente? Esta es la cosa complicada. ¿Por qué? Yo podría decir, para mí es evidente, por poner temas que están en el debate público, ¿no?, que los no nacidos no se los puede matar. Eso es matar a una persona, ¿no? Y otro puede decir, no, para mí sí se puede. Y eso que tú dices es por religión, ¿no? Entonces, digo, ¿dónde está la evidencia ahí? Cosas que parecían más sensatas en otros años, ahora se ponen en tela de duda todo, ¿no? Y ni se diga de otros temas más complicados, ¿no? Que para algunos dicen, no, esto es evidente, esto no es evidente. La misma palabra evidencia ha tenido un desmoronamiento en el uso. Para mí es evidente que tal persona lo ha hecho mal. Entonces ya lo evidente se utiliza como yo creo, casi como yo creo. No es la evidencia en el sentido clásico y filosófico de la palabra, de aquel conocimiento primero, directo, seguro, indubitable. Ya se ha perdido, hasta va perdiendo sus contornos la palabra. Bien. Pero la pregunta es válida y es lo que estamos intentando contestar. ¿Qué es lo evidente? ¿Qué es lo evidente? Lo evidente, de alguna forma, es lo contrario a lo discursivo. Lo evidente es lo que capto de buenas a primeras, que ustedes están ahí, que tú has alzado la mano y que yo no te he dado la palabra. Eso es evidente, ¿sí? Es un conocimiento directo e inmediato. En cambio, si yo tuviera que razonar, ¿es verdad que ella ha alzado la mano? ¿Es verdad que ella, etcétera? Eso ya digo, y concluir para tener ahí recién el conocimiento, eso no es evidente. Eso es un conocimiento discursivo, que va paso tras paso, que ya son ideas, son conceptos que se unen, son juicios que voy armando para llegar a una conclusión. Lo evidente son las primeras verdades del conocimiento, ¿sí? Quizás no es solo que una cosa es evidente o no es evidente, quizás hay una gradación de lo evidente. Hay ciertas cosas que más o menos uno intuye, ¿no? Es decir, muchas divisiones uno intuye el resultado. Y ya se puede sentar y sacarlo con un conocimiento más discursivo, pero por evidencia también, ¿no? El conocimiento evidente es un conocimiento directo e inmediato de la cosa al verla visto, ¿no? Si uno entiende todos los elementos, lo concluye. ¿Sí? Pregunta. Pero, por ejemplo, yo pienso que para mí puede ser algo evidente, pero para ella puede ser algo evidente de la misma cosa que vemos, pero diferente. Entonces, solo
¿qué vendría a ser? O sea, qué evidencia sería lo que es válido dentro de esto, por ejemplo? Porque habría una verdad, por ejemplo, hay una verdad histórica en el caso, digamos, de algún juicio, ¿no? Como le ponía usted. Entonces, una verdad histórica y una verdad procesal. Para lo evidente, para el abogado que le está defendiendo, que para lo evidente del abogado que le está acusando. Allí está, cuando ya hay muchas dudas legítimas sobre un caso, seguramente no estamos ante cosas evidentes. Pero, entonces, si me explico, si hay mucha duda cierta porque no se conocen todos los términos, no estamos ante cosas evidentes. En cambio, si hay mucho acuerdo sobre ciertas frases, ciertos puntos del derecho, si hay mucho acuerdo, seguramente estemos ante cosas evidentes. Por el concepto mismo de evidencia, que es un conocimiento directo sacado de las cosas, indubitable, inconcluso y todo esto, ¿no? Ya hemos dado el concepto de pasada, primera cosa. Pero después también, ¿por qué? Lo evidente, primero, no se puede probar que algo es evidente directamente. Esta es otra idea, porque es lo contrario, el conocimiento discursivo. La prueba de la evidencia es su misma evidencia. Es decir, si yo tuviera que probar que estoy aquí dando una clase, tendría que remontarme a otro conocimiento anterior, más simple, más directo, más esto, que a su vez por eso mismo sería evidente. La prueba del evidente es la misma evidencia. Y es muy difícil probar lo evidente. Claro, uno puede decir, no, pero para mí es evidente esto y para mí es lo otro. Entonces, alguna de las cosas, o ninguna es evidente y más bien hace falta un proceso intelectual para llegar a eso, o alguna sí es evidente, ¿sí? Y el otro está equivocado, más bien por alguna percepción. Entonces, para tratar de descubrir qué cosas son evidentes, lo mejor es un camino oblicuo. No directamente ir a ver si esto es evidente o esto no es evidente, sino ir con un rodeo. La prueba en oblicuo.